Son las 8:40. Antes de ir a nuestro panel de conversación, les tenemos una súper noticia, porque en la entrevista anterior con Dominique Thoman, a propósito de que hoy es la inauguración de la gran Sala Sinfónica Nacional, habíamos dicho que no teníamos entradas para regalarles, pero sí tenemos para la función de mañana. Tenemos 3 entradas dobles para esta función que empieza a las 7:30 de la tarde y que, como les contábamos, va a contar, entre otras, con la presentación de la 9ª Sinfonía de Beethoven en este nuevo espacio para la cultura nacional. Así que pueden llamar desde ya al 2297-1579, 22-977-1579, y en poquitos minutos les contamos quiénes son las y los ganadores. Vamos inmediatamente al panel de conversación. Saludamos a Montserrat Rolano. Buenos días, Monse. Muy buenos días. Y con nuestros 2 panelistas en el estudio, lo cual nos alegra especialmente. Constanza Schankopf, bienvenida. Muchas gracias. Y Buenos días. Tomás Duval. Hola, buenos días, gracias. Bienvenidos, Tomás, Constanza. Harto tema para conversar hoy día. La política electoral está bien interesante, pero antes de eso quería preguntarle su mirada, su opinión respecto a algo que se confirmó en las últimas horas, que tiene que ver con los aranceles al cobre. Ayer habíamos dicho que era una noticia que no necesariamente se iba a concretar. Bueno, ya está este anuncio formal y las implicancias que pueda tener en nuestro país o no es materia los economistas, los expertos en ese tema. Ayer, por ejemplo, en una entrevista, Máximo Pacheco como que desdramatizaba un poco esto. Vamos a ver si se concreta efectivamente. Hay quienes dicen que Estados Unidos tampoco tiene la capacidad de producir el cobre para la demanda interna, pero esto también tiene una arista política. Ha habido pronunciamientos de parlamentarios, por ejemplo, de oposición. La misma candidata Evelyn Matei, que ha dicho que esto se relaciona de alguna manera con la participación del presidente de la cumbre BRICS, ¿no? Ayer igual en otro posteo bajó un cambio, dijo que ponía a disposición sus equipos, ¿no? Para que esto, para poder sortear esta crisis que se nos viene. Ahí, Tomás, te quería partir preguntando cómo lo ves desde el punto de vista más político, ¿no? Esto que ocurre y bueno, quizás ahí, punto aparte, es bien impresionante esto que está haciendo Trump, que ya llega a ser delirante. O sea, los aranceles contra Brasil por la situación de Bolsonaro, o sea, una cuestión que en realidad no sé si resiste mucho análisis racional, ¿no? Quizás para los psiquiatras podría ser. Se está comportando como emperador, ¿eh? Bueno, The Economist dijo que era un reality show mundial, digamos. Sí. En el fondo eso es lo que lo califica. A ver, sacar cuestiones políticas internas respecto a las medidas de Trump me parece una barbaridad. O sea, eso no tiene ningún sentido desde mi punto de vista. Colonialismo descarado, ¿no? Es una cuestión muy difícil de poder argumentar siquiera, ¿no? Evidentemente Trump está jugando ya lleva un tiempo jugando con los aranceles y los sube, los baja, no sabemos cuáles van a ser reales, anuncia uno, después dice que llegó a acuerdos con otro, bueno, con Chile había dicho el 10, ahora el 50, bueno, estamos en ese escenario. Yo creo que aquí no es una cuestión de política interna, menos lo que el presidente haya hecho o no ha hecho, y que los partidos de oposición. Me parece que aquí lo único relevante debiera ser que las fuerzas políticas, en eso no es que las fuerzas políticas estén detrás del gobierno en este asunto. Me parece que es lo único que uno puede abrir puertas respecto a la conversación con Trump, ¿no? Para tratar de mitigar este excesivo arancel posible que ocurriría el 1 de agosto. Digo todo esto en condicional porque Trump a veces cambia de idea y el último día dice no, el 50 era para este país, no era para los otros. Y creo que ese es el camino. Ahora, sacar ventajas porque estamos en una carrera presidencial me parece una brutalidad. Eso lo digo así. No tiene ningún sentido. Eso lo dijo el senador Chaguán también acá en la radio a principios de semana, esto de mezclar la política exterior con la política externa. Es que más en esta cuestión que es una política, ya tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos. O sea, los países como los nuestros tenemos que asegurarnos que el orden internacional y las leyes
se cumplan. De Ya. otra manera, estamos en una selva, ¿no? Ya, disculpa la pregunta imbécil, pero entonces No tú hay ninguna pregunta imbécil. Sí, pero Patricio. entonces tú no piensas que porque Trump se enteró de que Boric fue a la cumbre de los BRICS decidió ponerle aranceles al cobre. No, Ya. No me parece que... Digo porque hay No. dirigentes políticos No, sí, importantes sí, que lo dicen sí. tan convencidamente que hay Exactamente. gente que lo puede creer. No. Yo podría decir si era prudente o no ir allá o mi Pero opinión, es otro tema. pero es un tema distinto a los aranceles. No juntemos dos cosas que no tienen nada que ver en este sentido, ¿no? Sí. Trump no está mirando al presidente Boris para subir los aranceles, para decirlo en palabras muy directas, digamos. Sí. Connie, no te voy a preguntar sobre la dimensión técnica de esto, no porque no confíe en ti, sino que ninguno de los cuatro somos expertos, ¿no? Pero simplemente mencionar introductoriamente que, por ejemplo, ayer el presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino, señaló que él pensaba que esto podía traducirse en que en realidad el cobre se fuera más aún a China y menos a Estados Unidos, y como que le bajó un poco el drama al tema, ¿no? Sí, también Pacheco lo hizo ayer. Sí, ayer Pacheco quizá incluso fue un poco menos elocuente que Joaquín Villarino, pero ninguno de los dos lo vio como algo tremendo, ¿no? Pero sí creo que esto actualiza la conversación respecto a cómo se tiene que manejar Chile en las relaciones internacionales, porque si Estados Unidos está actuando como está actuando, la pregunta es si cabría seguir aferrados de manera más exclusiva a una alianza con Estados Unidos y no precisamente buscar esta manera más multilateral de enfrentar el tema. Más aún porque, bueno, yo ayer daba los datos, pues, cuáles son los tres principales destinos de exportación de Chile en régimen, no el último año. Uno es Estados Unidos, por cierto, pero los otros dos son precisamente China y Brasil, a propósito de la reciente cumbre de los BRICS. Bueno, ¿cómo ves aquello y el modo en que se decodifica en la política interna? Sí, yo he ido recopilando algunas informaciones que han ido apareciendo en la conversación pública del canciller, de algunos expertos, y creo que hay unos datos interesantes que plantear. Primero, que Estados Unidos es uno de los principales consumidores de cobre en el mundo, y creo que eso es importante para tratar de entender lo que está haciendo Estados Unidos, sí, o derechamente no entenderlo. Estados Unidos no es nuestro principal destino de cobre. Creo que eso también es importante porque sin bajarle el perfil al impacto que puede tener, no es el principal. Por tanto, no debiese ser un impacto, digamos, demasiado profundo, demasiado importante. Pero Chile sí es el principal importador de cobre de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos, de todos quienes le compra cobre, a quien más le compra es a Chile. Y creo que ese conjunto de información es bien importante para saber de qué tan largo plazo o qué tan sostenible es esta política de Trump de aumentar los aranceles a 50% en el cobre. Yo creo, como lo ha hecho anteriormente, que estas son políticas de patas cortas, que no termina de ser sostenible porque, sobre todo en una industria como Estados Unidos, que es una economía manufacturera también, y para eso también se requiere mucho cobre. Ahora, respecto de las relaciones exteriores de Chile, yo creo que el presidente Boric ha tenido una importante iniciativa en materia de diversificar los mercados externos e intentar dar pasos hacia la diversificación de la producción interna. La cumbre en China, la cumbre en la India, o sea, la gira en la India, la que tuvo en Asia, en China, Japón, creo que son conversaciones interesantes, y creo que lo de los BRICS, más allá, o sea, si Donald Trump, yo comparto con Tomás, probablemente no está mirando exactamente cuál es la agenda del presidente Boric, pero incluso si sí, y esto fuera una medida a propósito de, como afirman algunos sectores de derecha, que es porque el presidente fue a esta reunión de los BRICS, a mí me parece que nosotros tenemos todo el derecho de reclamar por nuestra soberanía interna y por los intereses de Chile. Y Chile no puede subordinar los intereses y su proyección económica ni a un país, ni mucho menos al líder y a las políticas del líder de un país que es circunstancial. En los BRICS el presidente también tuvo bilaterales importantes, no solo con la Organización Mundial del Comercio, también lo tuvo con múltiples socios, y creo que también es importante ver que esto era una reunión en Brasil,
que es una de las principales economías de la región. Entonces, yo creo que en materia económica e internacional, el presidente Boric está teniendo una política de Estado para hacer sostenible la economía chilena hacia el futuro. Y creo que eso es importante reconocerlo por todos los sectores, porque si no, remamos al revés, digamos, de los intereses que tiene Chile en esta materia. Sí, lo dijo el presidente Boric a propósito de una reunión con su par de la India, ahora hace poco, esta semana, dijo la política de Chile es el multilateralismo, y eso, bueno, se ha expresado en lo que plantea Constanza. Los quiero llevar a un tema que se vincula de alguna manera con lo económico, no así con la política exterior, que es, ya entrando en terreno electoral, los programas de los candidatos, y particularmente en el caso de la candidata del oficialismo, del progresismo, Yanet Jara, donde el tema económico ha estado por lo menos en duda, ¿no? Se ha señalado, ha habido cuestionamientos o dudas, para no ponerlo tan en negativo, de Jaime Quintana. Ella a principio de semana dijo que iba a convocar a Nicolás Izaguirre. Ayer Nicolás Izaguirre dijo que no se va a incorporar en su comando. Hoy en la mañana, en una entrevista en Tele 13 Radio, Nicolás Izaguirre fue bien crítico y explicó las razones de por qué no se va a incorporar. Fue bien crítico del programa de Yanet Jara, de las ideas, no solamente esto del crecimiento a través de la demanda interna, sino que el sueldo mínimo, en fin, y señaló que él iba a votar por ella, pero porque era un militante disciplinado, no por otra razón, casi como mi partido me obliga a votar por Yanet Jara. Y ahí, Tomás, te quería preguntar cómo lo ves, porque a las críticas de Nicolás Izaguirre se suman las de, por ejemplo, Alejandro Mico, en una entrevista en Exante, que también explicaba esto de la inviabilidad del sueldo mínimo, entre las propuestas en general de Yanet Jara. ¿Cómo ves eso y cómo se puede complementar posiciones, por ejemplo, de la centroizquierda, de este tipo de economistas, con las de... Estoy pensando en Fernando Carmona, ¿no? ¿Cómo ves esa síntesis, ¿no? En términos programáticos en el caso de Yanet Jara? Porque, claro, ayer Laura Albornoz decía, el programa está en construcción, lo vamos a empezar a hacer ahora, uno de la centroizquierda, pero si diera lo mismo quien ganara, uno podría, como dijo Lagos Weber, hacer una tómbola, ¿no? Evidentemente quien gana pone las condiciones y hay una cierta hegemonía también de sus ideas, ¿no? ¿Cómo lo ves? Yo creo que el gran desafío de Yanet Jara tiene dos grandes desafíos en esta primera parte de campaña, ¿no? Formar un comando de campaña donde integre a las otras fuerzas políticas, y lo segundo es construir un programa, y esa construcción no va a ser fácil. No va a ser fácil, no solamente porque los nombres que aparecen o desaparecen, me parece que es un error empezar por nombre. Uno debe empezar por colocar ciertas características principales, ¿no? Y esas características principales en una construcción del programa va a requerir un tiempo, porque las fuerzas políticas después de la primaria tuvieron muchas divergencias, y esas divergencias no fueron menores, digamos, ¿no? Más allá de los dichos que uno podría decir, tuvieron un tono en algunos casos excesivamente alto, pero más allá de eso, esas diferencias van a tener que expresarse en ciertos acuerdos al interior del programa. Y es ahí donde, obviamente, la ganadora tiene que establecer ese marco en el cual se va a construir ese programa. Me parece que eso es lo principal, porque el anuncio de una medida u otra, eso es propio de una campaña. Para la construcción de un programa tiene que ir un poquitito más de profundidad. Y yo creo que los nombres, más allá de que si nombran Izaguirre o entra y sale, me parece que le hace daño, es evidente que le hace daño, esto de nombrar personas y que al final no estén. Creo que esos son errores producto de la campaña. Ahora, me parece que lo interesante es mirar efectivamente cómo se van a integrar las fuerzas políticas en la construcción del programa y en el propio comando. Yo creo que ahí está el desafío. Y en ese desafío hoy día vemos, desde fuera yo estoy mirando, ciertas inconsistencias, porque no me parece que todavía hayan podido o logrado hacerlo. Pero hay tiempo todavía, ¿no? Esto, de aquí a agosto por lo menos hay que tener un boceto de programa para el servicio electoral, ¿no? Claro, sí. Uno podrá después tener más allá de las 8 páginas que presentó. Entonces yo creo que esa es la labor más compleja, sí, que no es menor porque tiene que integrar a los distintos equipos, ¿no? Sí.
Yo, a ver, en sentido figurado, plantearía lo siguiente. Probablemente el nombramiento del ministro de Hacienda no corresponde al mismo canon que todos los demás ministerios, ¿ah? Como que siempre hay una injerencia externa, lo digo de manera estrictamente descriptiva, no como juicio de valor, pero, o sea, no olvido, lamento no haberlo guardado, pero 3 días antes del nombramiento del primer gabinete del presidente Boric, salió un artículo en La Tercera cuyo titular era Mario Marcel, el ministro de Hacienda que esperan los mercados, ¿no? O sea, y ahí aparecían un montón de dirigentes empresariales diciendo tiene que ser Mario Marcel y no puede ser alguno de los otros nombres que estaban circulando. O sea, esa dinámica opera, ¿no? Entiendo que lo que tiene que ver además con Eizaguirre, más allá del equívoco, es que el PPD habría señalado que las conversaciones respecto a quienes se integran a los comandos tienen que ser de carácter institucional, y por eso es que el PPD habría dicho nuestro representante ahí va a ser Álvaro García y no otro, ¿no? Pero más allá de eso, ¿cómo ves aquello, Constanza? Porque igual estamos en una dinámica en que la candidata ha aceptado jugar el juego en el que tiene que dar ciertas pruebas de blancura, ¿no? O ciertas pruebas que le den garantías a otros sectores. A ver, lo primero es que si bien en la primaria teníamos 4 candidaturas que eran representativas de 4 sensibilidades y digamos que conviven dentro del progresismo, una vez elegida una candidatura es la candidatura de toda la coalición. Y yo creo que Janet Jara ha sido muy clara en eso. Y creo que eso es muy valioso. Ella al día siguiente, o de hecho el mismo día de haber sido electa, en su discurso, dijo con mucha claridad, yo ya no soy la candidata del Partido Comunista, soy la candidata de la coalición progresista que estamos construyendo, ¿no? Y en ese sentido me parece que, digamos, el programa, las políticas centrales, la perspectiva de futuro que va a representar nuestra candidatura a través de Janet es una construcción conjunta y no puede ser de otra forma. Por una cosa también de sostenibilidad política de la candidatura y del proyecto que estamos haciendo. Y yo estoy convencida, no solo que como coalición queremos ganar la presidencia a fin de año, sino que nuestra candidata también quiere ganar la elección a fin de año. Y eso exige, digamos, una perspectiva de cambio y transformación que le dé cierta continuidad a esta senda de cambios que creo el presidente Boric ha logrado empujar, al mismo tiempo de hacer las innovaciones, los cambios y la incorporación de nuevas perspectivas que nos permita ampliar y tener esa mayoría a fin de año. Yo creo que nuestra candidata lo entiende y la coalición también. Yo lamento como lo ha planteado Nicolás Eizaguirre, porque yo esperaría que él también esté en esta conversación con el compromiso de que nuestro sector tiene un mejor proyecto que ofrecer para el país hacia el futuro. Y no en abstracto, sino a propósito de las acciones concretas que hemos hecho como gobierno. Y en ese sentido yo sí creo, y esto para también ser muy honesta y transparente, sí creo que hay asuntos que vamos a tener que ponerlos sobre la mesa y resolverlos porque tenemos visiones distintas. Creo que una de las visiones distintas que se expresaron en la campaña, por ejemplo, fue respecto a la Estrategia Nacional del Litio, donde Janet puso dudas, donde nuestro candidato del Frente Amplio, Gonzalo Vinter, fue muy claro en la importancia de eso para darle ingresos permanentes al Estado y con eso financiar políticas sociales, que es lo que nosotros queremos. Y eso vamos a tener que resolverlo, como tantos otros temas, pero estamos, digamos, en el primer paso. Y yo creo que ahí todos los economistas de nuestro sector, los que quieran incorporar visiones al respecto, tienen que estar en el centro del debate. Sí, ahí, Monse, bien cortito, ayer John Enrique dijo algo bien provocador, bueno, con la libertad que permite no pertenecer al sector. Dijo, yo pienso que Janet Jara si gana va a terminar gobernando con el programa de Carolina Toa. Eso fue lo que dijo, Sí, ¿no? John Enrique es de Faro UDB. Sí. Bueno, es interesante el Un tema poco de arriesgado los ese, ¿no? programas. No, claro. Sí, es que, perdón, Pero- ¿puedo poner Sí. algo? Pero la frase da para conversar, ¿eh? Por Sí. eso Sí. Es que yo creo que a lo largo de la historia, y en particular en Chile, se ha instalado esta idea de que la economía y la seguridad son patrimonio de la derecha y no de la izquierda. Y yo quiero desbaratar esa imagen o ese fantasma, porque creo que lo que puede ofrecer nuestro sector, y en ese sentido no estoy de acuerdo con lo que plantea John, Sí. es que creo que nosotros podemos incorporar una mirada innovadora de la economía en Chile.
pienso que lo que nos ofrecen algunos sectores hoy día es, digamos, volver al pasado y tratar de replicar lo que se hizo en los 90 en una añoranza de en los 90 crecíamos, entonces volvamos a hacer lo que hacíamos en los 90 para volver a crecer. Y esa es una visión miope de lo que está ocurriendo en el mundo y de lo que está ocurriendo en Chile. Aquí hay un agotamiento del modelo que es más estructural. El crecimiento y la productividad no empezaron a frenarse en este gobierno ni hace 7 años, sino hace 10, 12 años. Y de manera, digamos, en una tendencia permanente hacia la baja. Eso habla de que tenemos que incorporar nuevas herramientas, nuevos factores, nuevas alianzas público-privadas también, nuevas alianzas internacionales para poder hacer un cambio en nuestra economía que nos permita repuntar y hacerla sostenible hacia adelante. Venimos de hablar de cómo Donald Trump, hoy día, que tiene un gobierno hasta ahora de 4 años, o sea, podría cambiar completamente la política exterior de Estados Unidos en 3 años más, pero tiene el mundo patas para arriba y tiene todo el mercado internacional en un grado de incertidumbre donde es muy difícil proyectar las economías internas si es que, digamos, aparece este arancel de 50% al cobre, por ejemplo. Entonces, volver a hacer lo de siempre no es la solución. Y yo creo que nuestro sector tiene que ser capaz, y es lo que yo espero y es lo que vamos a aportar desde el Frente Amplio, una mirada innovadora que piense en la diversificación de la matriz productiva en Chile y la diversificación también de los mercados exteriores. Sí, el programa de Gonzalo Winter tenía un foco muy importante en eso. Muy puesto en aquello. Nos tenemos que ir a la pausa, pero les quería proponer a la vuelta retomar el tema electoral, pero desde la perspectiva de las listas parlamentarias. Queda poquito tiempo para ya la inscripción de las candidaturas, de las listas, 17 de agosto. Y esto es más apremiante, incluso para algunos puede ser más importante, ¿no? El tema parlamentario más que el presidencial. Hay algunas estimaciones que apuntan a que si el oficialismo va en una sola lista versus algo que ya yo creo que uno podría confirmar, que la oposición va a ir en por lo menos 2, el oficialismo tiene una posibilidad alta de ser mayoría, por lo menos en la Cámara de Diputados. Hay algunas estimaciones, hoy día viene en el Mercurio, sí, una de FARUDD y de otras entidades también. Por lo tanto, el tema adquiere mucha relevancia. Jaime Mulet, por ejemplo, está en una cruzada personal, o no sé si tendrá más aliados ahí, que haya 2 listas. Pero aparte de eso, en el oficialismo en general se ve una intención de que haya una lista. Está la duda que va a pasar con la democracia cristiana, ¿no? Es un tema para debatir a la vuelta de la pausa, porque son las 9:03. Hacemos un breve corte y volvemos en unos instantes. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. En agosto, la Universidad de Chile lleva la cultura y literatura de Chile y la Chile a la Feria del Libro de las y los universitarios Filuni de UNAM en México. Conoce sus más de 60 actividades en uchile.cl/Filuni 2025. Hola, soy Alessandra Buroto y junto al equipo de Travesías, Arte y Política te queremos invitar a sintonizarnos cada jueves a las 5 de la tarde por el 102.5 de Radio Universidad de Chile. ¿Cuáles son las derivas del arte actual, sus prácticas, problemas de interés, su relación con la vida cotidiana y la política y con los sucesos del mundo de hoy? Entrevistas, conversaciones, cartelera y mucho más. Travesías, Arte y Política es un viaje por las derivas del arte en Chile y Latinoamérica. También puedes escucharnos cuando quieras y donde quieras en Volver a Escuchar en www.radio.uchile.cl. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria,
un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto, todos los viernes de 17 a 18 horas, construyendo comunidad universitaria. Conducen dirigentes y dirigentes de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Soy Evelyn Erlich y yo Denise Espinosa y los invitamos cada semana a escuchar todos los lunes a las 18 horas Palabra Pública, un programa en que cada semana abordamos diversos temas y fenómenos del mundo contemporáneo en profundidad. Un espacio de reflexión y conversación. Palabra Pública todos los lunes a las 18 horas aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Soy la periodista Diana Porras y les quiero hacer una invitación a escuchar el programa Educación en el Aire, un programa del Senado Universitario donde abordamos calidad, investigación, financiamiento, participación y docencia. Estos son los pilares que transforman nuestra educación y queremos que tú seas parte de esta conversación. Todos los martes a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. ¿Cómo les va? Soy David Ponce, conductor y periodista de Altavoz, y les invito a sintonizar nuestro programa cada sábado y domingo a las 7 de la tarde por Radio Universidad de Chile. Una hora de noticias y estrenos por Altavoz, con más volumen para la música chilena por el 102.5 FM y por la señal de radio.uchile.cl. Vamos a continuar con el panel, pero antes de eso queremos contarles quiénes son las y los ganadores para este concierto de apertura de la Gran Sala Sinfónica. Recordemos, la inauguración es hoy día, pero las entradas son para el concierto de mañana, que va a ser exactamente el mismo que el de hoy. A las 7:30 de la tarde en Vicuña Maquena 20, que es donde está la nueva Gran Sala Sinfónica de la Universidad de Chile. Los ganadores son Helio Guzmán, Edgardo Lagos y Braulio Gampuy. Así que Helio, Edgardo y Braulio, los tres primeros que llamaron, no hubo ningún otro tipo de sesgo, son los ganadores, así es que les vamos a hacer llegar las entradas por interno, no tienen que venir y además pueden ir acompañados porque son invitaciones dobles. Estupendo, excelente concurso encuentro. Felicitaciones a los ganadores. Sí, no felicitaciones a los ganadores. Lo dicen con un poco de envidia. Sí, con mucha envidia. Todo el mundo mucha quiere envidia. conocer esa sala. Estábamos preguntando Sí. si habían aquí para los invitados, pero dijeron nada. Hubo silencio rotundo. ¿Habrá alguna cosita? Café por mientras, después Café de por mientras, sí. No es menor. Sí. Oye, bueno, el tema que dejamos planteado antes de la pausa de las listas parlamentarias, la encrucijada ahí que tiene, o más bien la difícil misión de hacer cuadrar el círculo en el caso del oficialismo, que es difícil. En la oposición, Tomás, yo sé que todavía hay algunos que guardan una mínima esperanza de que se logre una lista, aunque desde el Partido Republicano, el Partido de Kaiser, le han dicho por todos los tonos que no, ya no sé qué otra forma se lo pueden decir, pero siguen insistiendo, en la UDI particularmente. ¿Cómo ves el escenario de las listas parlamentarias, que es súper relevante, porque la composición del próximo Congreso es tan o más relevante que el Ejecutivo? Lo hemos visto en esta administración. Sí, es fundamental para cualquier gobierno u oposición, digamos, las listas parlamentarias son relevantes. En este caso de la oposición yo la veo en dos listas, yo no veo ninguna posibilidad de estar en una sola lista en este escenario, ¿no? Ya hay dos pactos
esto es como la discusión de las primarias, ¿no? Te invito a hacer las primarias que se hagan en Madrid y venga para acá. Si no van a ver, no, eso no está. Y Kast lo ha dicho y lo ha reiterado, ¿no? El Partido Republicano tiene un acuerdo con el Partido Libertario y Social Cristiano de formar su propia lista y ellos están configurando sus listas parlamentarias, están colocando los nombres en distintos lugares y Chile Vamos está intentando esa coalición abrirse hacia demócratas o integrar otros a la lista. Que no tiene votos, además. No, pero estoy diciendo que es parte de la consideración, ¿no? Y en eso probablemente salgan muchos independientes, que es una cuestión muy típica desde la propia derecha integrarlo, ¿no? Pero de ahí a configurar dos listas parlamentarias me parece un escenario inviable. Ahora, electoralmente no cabe duda que una lista unitaria rinde mucho más que dos listas, ¿no? En eso no hay... Kast de repente dice, no, las dos listas nos llevan a tener un mejor resultado. Lo que pasa es que... Eso es absolutamente erróneo desde el punto de vista electoral, porque nuestro sistema electoral lo primero que hace es acumular votos y luego reparte al interior de las listas. Tiene una lógica muy, muy distinta a otros, ¿no? Sí, pero ahí, Tomás, es porque el objetivo político del Partido Republicano no es ser mayoría junto con Chile Vamos, sino hegemonizar a Chile Vamos, ¿no? Por supuesto, si la y disputa... por eso le conviene más competir que... La disputa está en la hegemonía y consolidar una fuerza política de derecha, ¿no? Claro, lo que pasa es que la UDI es la que está resintiendo esta competencia. Porque efectivamente el Partido Republicano, si ustedes miran los dirigentes, su presidente y su candidato presidencial son ex militantes UDI. Entonces está resintiendo esta competencia porque está viendo que puede tener efectos electorales muy fuertes respecto a sus candidaturas. Entonces esa es la presión que hoy día existe para transparentar el tema. Esa es la presión que está detrás. Y eso se ha instalado básicamente en aquellas competencias, futuras competencias, mejor dicho, senatoriales, que ya son de magnitud 2, o sea, son antiguos binominales que quedaron en el sistema, porque ahí, para decirlo bien directamente, el republicano tiene candidatos bastante competitivos en esas distintas circunscripciones. Por ejemplo, a ver, vayamos revisando algunas. Trisotti en Iquique, donde está hoy día la diputada Ensperger. La senadora Ensperger. La senadora Ensperger. Y, entre comillas, la posibilidad siempre de que Carter, hoy día integrado republicano, se traslade, unos dicen a la quinta región, me parece difícil, porque ahí va a estar el presidente del partido, Arturo Esquella, probablemente pueda ser en la primera región o simplemente en la Araucanía, ¿no? Sí. Y por lo tanto, Carter es un candidato competitivo donde lo coloquen desde el punto de vista de las derechas, ¿no? Y efectivamente de la oposición. Entonces, en ese escenario, claro, en la Araucanía es distinto, se eligen 5, es mucho más amplio, pero igual, ¿no? Ese es el efecto. Entonces, esa es la discusión. Yo creo que la preocupación, para sincerarla, es que la UDI está preocupada por ese resultado electoral, por esa competencia. Y ahí es donde están los efectos más fuertes. Constanza, ¿cómo se ve el panorama en el oficialismo? Yo soy optimista porque creo que, yo creo que efectivamente la hegemonía política se juega. Por un lado la presidencial, en un sistema presidencialista, quien resulta presidente tiene un liderazgo y una conducción muy importante en el devenir del país, pero también en la parlamentaria. Porque tenemos un sistema donde el Ejecutivo depende mucho también de la posibilidad de avanzar en el Congreso. Y en ese sentido, yo creo que claramente en la derecha están todos apostando en el sector a tener su propia mayoría. Creo que Kaiser hace lo mismo, tratando de acumular para su propia bancada, quizás proyectándose para el 2029 más que para esta elección. Y creo que electoralmente también en la derecha se ha visto cómo ha ido creciendo, republicanos especialmente, y dentro de Chile Vamos, RN tiende a tener una mayor preferencia que la UDI o Evópoli. En nuestro sector también tenemos esa visión, o sea, vamos a pelear la presidencial, pero sea para seguir avanzando en las reformas que hemos ido impulsando, necesitamos una representación mayoritaria en el Congreso. En caso de no ganar la presidencial, necesitamos una mayoría importante en el Congreso para poder evitar los retrocesos, porque tenemos visiones muy distintas con José Antonio Kast y en cosas muy importantes también con Evelyn Matei. Y yo ahí espero que prime
el objetivo político, que es más que, digamos, la disputa electoral. Son las dos cosas importantes. Todos los partidos quieren tener representación y eso está muy bien. Pero podemos tener cada partido una representación que tenemos expectativas, pero si no somos mayoría, eso da lo mismo. Ahora, para explicarle a quienes nos están viendo y escuchando y que o en su gran mayoría nunca han sido parte de una negociación electoral, opera la discusión entre los partidos por los cupos, pero también opera de manera muy importante la presión dentro de los partidos. O sea, cuando un partido necesita por razones internas llevar 20 candidatos, ya hay 12 cupos, eso finalmente termina induciendo de manera significativa que pueda haber 2 listas y no una. Ahí ¿cómo es la disposición? Porque a veces los partidos por gobernabilidad interna terminan tomando decisiones inconvenientes desde el punto de vista electoral. A ver, creo que lo que hay que combatir mucho en los partidos, algo que yo al menos peleo harto también o trato de empujar harto en el mío, en el Frente Amplio, es no caer en la inercia electoral. Es difícil porque llevamos 4 o 5 años de elecciones todos los años. Entonces la dinámica siempre está hay que poner los cupos, dónde está lo más competitivo, pero hay que dar un paso atrás antes y, como te decía, plantear el objetivo. Si los partidos tienen claro el objetivo, es más fácil conducirlos. Siempre, en todas las negociaciones, haya 1, 2, 3 listas, siempre hay más candidatos que cupos. El punto es cómo se administra, como dices tú, y yo creo que ahí todos los partidos tienen que hacer un esfuerzo identificando, digamos, las expectativas centrales de cada uno, que yo creo que son fundamentales de resguardar. Por ejemplo, hay partidos que tienen mayor presencia en algunas regiones, eso tiene que ser considerado prioritario. Hay hoy día partidos que tienen bancadas más grandes y que, por tanto, la expectativa razonable es mantener, digamos, una reelección de aquellos. Y todos esos elementos tienen que ponerse sobre la mesa, pero al final esto solo funciona con generosidad, voluntad política y claridad respecto de lo que estamos buscando. Y si nosotros estamos buscando una mayoría parlamentaria, no hay otra forma que hacerlo con una lista única. Y ahí, bueno, vamos a tener que todos, como usando analogía, apretarnos el cinturón y poder contribuir a eso. Bueno, nos quedan unos Eso es muy difícil, minutos. Es muy difícil. Es muy difícil, pues, y está la supervivencia de los partidos también. No solamente en el oficialismo, sino que también en la oposición, ¿no? ¿Por qué? Porque el obtener parlamentario, de alguna manera, es la función propia de la política. Entonces es el espacio de poder que a partidos pequeños, que hoy día tenemos muchos, les es muy fácil. Entonces ahí se producen las tensiones, digamos. Lo que dice Constanza es verdad, digamos. Esas son las tensiones detrás, ¿no? Hay una cuestión que se pina una candidatura y una unidad, pero detrás está la, entre comillas, supervivencia o mantención de los partidos en ese territorio. Entonces de ahí, esas negociaciones son las más complejas y difíciles, ¿no? Porque algunos parten en el que tiene, mantiene, y de ahí ya empezó una complicación mayor, ¿no? Sí. O sea, yo creo que hay que mirar... Son pocos los que te un buen ejemplo, ¿no? Un buen ejemplo es el PPD, ¿no? Que hoy día tiene 6 senadores. Claro. Pero esos 6 senadores son la foto de diciembre del 2018. Por supuesto, sí. O del 2017, ¿no? Que no corresponde a la realidad del partido hoy día, pero comprensiblemente querrán retener esos 6 cupos. Sí. O no quedarse con nada, ¿no? Bueno, Tienen que tener, porque depende de dónde den el cupo, ¿no? Que otra cosa distinta. Bueno, esta es la mecánica de la negociación Oye, la situación de la democracia cristiana es bien dramática, porque, claro, está la posibilidad de que vayan en una lista con la antigua concertación, que es un poco la postura que ellos han sostenido, independiente si apoyan o no a Janet Jara. Pero bueno, si es que se confirma esto de una lista, ellos igual están en una posición complicada entre adherir a una lista que probablemente con la cual no se sienten identificados, pero por otro desaparecer como partido, ¿no? Es bien interesante el tema de las listas parlamentarias, pero quería aprovechar los últimos minutos que nos quedan para abordar el tema de la Fuerza Aérea de Chile, la FACH, y esta resistencia a entregar la información a la Fiscalía, ¿no? Ayer comentábamos un poco de este enredo en el que quedó el Ejecutivo con esto de la instrucción, no instrucción. Finalmente, ayer el ministro Cordero dijo se entregaron los antecedentes, luego se supo que se habían entregado de manera parcial.
Y el comandante en jefe de la FACH dijo: nosotros no vamos a entregar toda la información hasta que se resuelva la contienda de competencias, en una actitud que pareciera no ser muy adecuada cuando hay una solicitud en el marco de la ley del presidente de que se entregue esta información, que es aparte de la contienda de competencias que se tiene que resolver en la corte respectiva. Esto tiene otros debates que son laterales, como el tema de la justicia militar. Ayer acá en la radio María Inés Horvitz planteaba sus argumentos de por qué no corresponde que la justicia militar vea este caso en particular, y en general varios expertos se han inclinado por esa posición. Ahí, Tomás, ¿cómo lo ves quizás desde el punto de vista de esta suerte de disputa entre el Ejecutivo, la FACH, la Fiscalía, que es compleja, ¿no? Porque el tema de fondo, que es el narcotráfico al interior de las Fuerzas Armadas, queda como relegado a un segundo plano, que es lo más grave y lo más importante. No, sigue ganando el narcotráfico con esa discusión, Claro. Siguen ganando justamente los que no debieran ganar. A mí me parece que el Ejecutivo se enredó solo en eso. Fueron declaraciones muy contradictorias entre uno y otro. La ministra de Defensa más bien ausente que presente. Esto que inmediatamente tenga que intervenir el presidente de la República en una cuestión así, me parece que es una cuestión que no lo ve con sentido, ¿no? Para eso está la ministra de Defensa y el ministro de Seguridad entre medio. No, si esto es una cuestión de defensa y directamente una acción sobre la Fuerza Aérea. Me parece que la Fuerza Aérea actuó, debe haber algo más detrás, yo no tengo idea de lo que hay. Yo especulo que ya tienen intervenido los teléfonos o han sacado teléfonos de los estos involucrados, deben tener otras aristas detrás al interior que deben estar investigando. Me parece, que entiendo en algo lo que está haciendo la Fuerza Aérea, ¿no? Pero a mí me parece que esto debiera estar en la justicia, en el Ministerio Público, no en la justicia militar, ¿no? Porque este es un delito de tráfico, fue detectado, efectivamente, y eso se coloca a disposición de la justicia para que investigue. Ahora, el tráfico de drogas no es un delito militar, obviamente. Exactamente. Lo que sí uno podría entender es que si la Fuerza Aérea está haciendo una investigación profunda de inteligencia al interior de su institución para ver si esto es una red, eso me parece que sería un elemento importante. Bueno, pero eso se puede ver en los tribunales, ¿no? Hay medidas y todo se puede hacer. Y eso me parece que sería algo excepcional, pero no sé si es eso o más bien tratar de no ocultar esta cuestión. Pero el tema de fondo es que al final gana el narcotráfico. En esta discusión lo que está ganando es efectivamente lo que estaban haciendo aquel delito. Sí, ahora lo digo en broma, pero si quieren no es broma, que si pasa la justicia civil podría salir en el diario del fin de semana. Pero bueno, en fin. Lamentablemente. Sí. Pero más que la Constanza. Perdón. Sí. No, yo comparto. La jurisprudencia ha sido clara en el tiempo de que la justicia militar es excepcionalísima y tiene que aplicarse de manera muy restrictiva. Lo que corresponde, en principio, sobre todo en materias tan relevantes como el narcotráfico, como tú decías, es que lo conozca la justicia ordinaria. Y yo en eso valoro mucho lo que está haciendo la fiscal, que es exigir que conozca el Ministerio Público. No solo por un asunto, digamos, jurídico, por un asunto sustantivo de la investigación. La Fiscalía de Tarapacá lleva ya un buen tiempo haciendo investigación respecto al narcotráfico en el norte. Todos los antecedentes con los que pueda contar contribuyen a fortalecer esa investigación y, por tanto, la persecución. Agregar que además uno podría decir, bueno, quizá es un narco chiquito. Bueno, es ketamina lo que se encontró, que de hecho es la misma droga con la que se logró identificar al Tren de Aragua. Entonces, efectivamente, esto puede tener una implicancia mayor. Entiendo que el próximo viernes en la audiencia contienda competencia, veamos qué pasa ahí. Yo tampoco entiendo lo que está haciendo la FACH. Y efectivamente en esto es tiempo que se pierde. Ojalá sea lo que plantea Tomás, que haya un ejercicio de inteligencia muy importante, que eso se ponga a disposición de la justicia ordinaria y nos permita avanzar de manera más profunda. Si eso es así, yo esperaría que ese sistema de inteligencia estuviera permanentemente a disposición de la justicia ordinaria y del Ministerio Público para poder fortalecer la investigación y la persecución de manera más amplia. Ojalá sea eso y no sea solo, digamos, una tosudez respecto a resguardar una competencia por, no sé,
Sí, el punto es que uno de los puntos es que la justicia militar en Chile se ha hecho mala fama en las últimas décadas. Por lo tanto, si hay quien sospecha que es para esconder algo en vez de para esclarecer, es difícil que a esa persona se le impute que no tenga el legítimo derecho a pensarlo, ¿no? Sí, pues tuvimos hace no mucho tiempo otra contienda de competencia. Ustedes se acordarán en el caso del conscripto de Putre, Franco Vargas, donde también ahí el ejército alegó que ellos debieran hacer la investigación y finalmente terminó siendo la justicia civil con todos los hallazgos que se encontró, que probablemente en la justicia militar no hubiera sido lo mismo. Ahora, Tomás, ¿en qué pie queda el gobierno en este embrollo que se ha generado con la FACH? Porque, claro, tenemos declaraciones del comandante en jefe donde dice, como que desconoce un poco, dice, sí, es mi superior directo el presidente, pero también pareciera declaraciones que están al límite del desacato, me da la impresión, ¿no? Y el gobierno prestándole ropa en buen chileno, prestándole respaldo, que fue lo que hizo ayer el presidente, y uno podría decir institucionalmente es lo que corresponde, pero queda como rara la situación, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, a mí me llamó la atención la declaración del comandante en jefe de la Fuerza Aérea. Me parece que era fuera de todo contexto lo que dijo, ¿no? Yo creo que trató después de bajarle el tono, no sé si lo logró, pero me parece que no. Y eso es grave. A mí me parece que eso es grave en la relación. Me parece que el presidente actuó con altura de mira en esta materia y salió por arriba con el tema, digamos, ¿no? Dando una instrucción, reiterando aquello. Pero podría haber sido mucho más duro con el comandante en jefe y eso hubiera sido una gran señal, digamos, porque aquí efectivamente el mando pueden tener el mando de la institución, pero obviamente están sometidos al poder político y eso a veces les cuesta entender mucho a quienes están en estos puestos, más allá del tiempo o las miradas del pasado, ¿no? Pero me parece que es una cuestión relevante. En un sistema democrático eso es impensable. Es lo mismo que ocurre con Carabineros, o sea, lo que hizo la Contraloría ayer de Carabineros, hoy día el general director debería estar presentando la renuncia en la moneda, porque no son faltas menores, digamos, ¿sí? Es no cumplimiento de su función original. Sí. Es no cumplimiento de su función. Entonces, me parece que ahí hay una relación que todavía está tensa y me parece que el mundo todavía, ¿no es cierto?, el poder político tiene dificultades con este tipo de organizaciones, ya sea Carabinero o la Fuerza Aérea en este caso, ¿no? Claro, lo que pasa es que además la ministra de Defensa es muy débil también, sí, o sea, Adriana del Piano, correspondemos ausente, por decirlo que menos. Estuvo, sí, de cierta manera, ¿no? Sí, tal debe, digamos, ¿no? Iba a agregar nomás, Constanza, que la explicación del comandante en jefe está al límite, ¿no? Porque dice, si yo no estaba dando una opinión, solamente describí cómo funcionan las instituciones. Es casi haberle pedido la renuncia directa. Sí, bueno, ayer le pregunté al diputado Brito de tu partido, por eso mismo, y él también optó por bajarle el perfil, ¿eh? Dijo que él entendía que el general había querido explicar y no... pero bueno, ¿cómo lo ves tú? Yo elijo creer que esto efectivamente se trató de una confusión respecto a dos asuntos que eran distintos. Uno, la instrucción del presidente a la FACH de poner todos los antecedentes que la FACH tiene a disposición al Ministerio Público, que es distinto a la contienda de competencia que tienen que resolver el sistema judicial y que atañe no a la FACH como institución, sino a la Fiscalía de la FACH. Entonces, esa distinción yo esperaría que es lo que haya generado confusión y que ahí, efectivamente, el presidente, como lo afirmó, no está tratando de resolver un problema una contienda de competencia, está diciendo, en un asunto así de grave, la obligación de toda institución pública es entregar los antecedentes a quien está llevando esta investigación de manera permanente en el tiempo. Eso es lo que yo elijo creer. Ahora, me parece completamente innecesario, y aquí yo sí creo que cabe la crítica a la ministra, que llevemos 3 días sin poder aclarar del todo esta confusión, ¿no? Y que todavía es como, pero dio la instrucción, no dio la instrucción, habló, no habló. O sea, creo que el presidente ayer dejó en claro eso y ahí termina el asunto, ¿no? Ahora, sí quería hacer un doble clic que
creo que, no sé si lo habrán abordado previamente, pero creo que lo que dice Tomás en torno a Carabineros, a la fiscalización que hizo la Contraloría, es muy grave. Muy, muy grave. Hay que ver, eso sí, digamos, cuál es que no lo tengo a la vista, cuál es digamos, el periodo que se fiscalizó. Si es solo de la región, ¿no? Es región metropolitana, nada más. Es solo región metropolitana, no sé si fue este año o digamos, con el general director anterior. Creo que eso hay que aclararlo para ver qué medidas se toman. Pero me parece especialmente grave porque una de las cosas, o sea, una de las demandas ciudadanas más importantes y uno de los temas centrales que ha tratado de abordar, o sea, que ha estado abordando el gobierno, es la disponibilidad de Carabineros para poder hacer fiscalizaciones, para poder perseguir el delito. Sí. Pero aquí tenemos un problema que es secundario. O sea, tenemos los Carabineros en los lugares donde deberíamos tenerlos, pero no están ejerciendo la función que se le está encomendando. Entonces, tenemos poca dotación y esa dotación no está cumpliendo, o sea, el costo es doble. Y pero creo que ahí radica la gravedad. Ya aparecieron las coartadas, porque en el artículo con que el Mercurio cubre el tema, aparece, por ejemplo, Francisco Alcorta, investigador de Libertad y Desarrollo, quien dice, cito textual, quizás no contaban con los medios tecnológicos de comunicación entre bases de datos logísticos o de apoyo para poder detener a las personas o incautar los vehículos. Luego aparece el general en retiro de Carabineros, Aldo Vidal. A veces la consulta a la central de comunicaciones no es tan fluida en función de la prioridad que tienen otros procedimientos. Al general Vidal hay que decirle que hace, ya no me acuerdo cuántos años, uno pasa por una vía aquí en la ciudad de Santiago y le leen la patente y saben quién es y le cobran al mes siguiente. Entonces, es mucho tiempo atrás, ¿no? Sí, parece que habría que comprarle más equipos tiempo de comunicación Le falta tiempo, pero no son buenas las explicaciones hasta el momento. Lo que pasa es que las faltas son muy graves. Sí, bueno, estamos pasados, ¿eh? Simplemente agregar que hay una falta de disposición a poder analizar el tema de Carabineros en su profundidad, ¿no? O sea, ¿en serio? Claro, porque no por decir que la institución tiene que mejorar, uno está en contra de la institución. Bueno, como que se va mucho en ese clivaje que creo que termina perjudicando a la propia institución, ¿eh? Tomás Duval, muchas gracias por haber venido esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Constanza Chanhout, igualmente. Muchísimas gracias, buen día. Vamos a un breve alto y con Montserrat y a la vuelta Claudio Medrano con ustedes.